Damos gracias a Dios, estamos aquí de nuevo con ustedes para concluir con la serie de 4 videos que habíamos dispuesto a tener sobre la familia cristiana. Si recordamos, en el primer video definimos el concepto de la familia y en el segundo comenzamos a hablar del rol de los padres, el cual consiste en, mantener la unidad de la familia y enseñar y formar a los hijos. Continuamos con el tema en el tercer video y hoy concluimos hablando del rol de los hijos. Si ya hablamos extensamente del rol de los padres, nos corresponde en esta ocasión hablar del rol de los hijos. ¿Cuál es concretamente el rol de los hijos dentro de la familia? Inclusive mientras vivan con nosotros, no solo cuando son niños. Bueno, déjeme decirle que la función de los hijos es ser enseñados, es ser formados. Para eso están ahí, para ser enseñados, para ser formados, a enfrentar la vida, y recordamos, tomados de la mano de Dios, para que puedan llegar a ser buenos creyentes, buenas personas, buenos ciudadanos, tan escasos que están hoy en día, que puedan contribuir en algún momento con el bienestar de la familia, con la unidad de la familia y, por supuesto, con la sociedad en la que nosotros vivimos. Siendo así, entonces los hijos, con respecto a los padres, van a convertirse en discípulos. De alguna manera u otra, nuestros hijos son nuestros discípulos. Por lo tanto, si eso es así, ellos deben ser amados y deben sentirse amados. Yo creo que el gran problema que está enfrentando la familia no solo es una falta de principios o pérdida de principios. Creo que uno de los grandes problemas que está enfrentando la familia es falta de amor. Ya los miembros de la familia no se sienten amados, empezando por los hijos. Y si son nuestros discípulos, deben sentirse amados, deben sentirse protegidos, deben sentirse cuidados, comprendidos por nosotros, los padres. Ese es otro problema del cual está careciendo la familia, comprensión. Si eso es así, y por sobre todas las cosas, ellos deben recibir y acatar instrucciones, no darlas. Los discípulos están para recibir instrucciones y acatarlas, no darlas. Hay un término que se usa entre el gremio de los guitarristas a nivel mundial y es luthier. Es una palabra francesa y quiere decir maestro, pero es una categoría que para poder sostenerse a nivel mundial, el guitarrista, en este caso el luthier, el maestro, debe tener siempre 1 o 2 discípulos, 2 personas a las que está enseñando, a las que está formando. Y ellos deben estar ahí para aprender y sujetarse a aquello a lo que su maestro les indique. Por lo tanto, los hijos están ahí para obedecer, no para mandar. Y ya en algún momento dijimos que como que los papeles se han invertido. Nuestros hijos levantan el dedo meñique y nosotros obedecemos y hacemos lo que ellos nos digan o nos indiquen, muchas veces por miedo o por temor. La palabra de Dios, hablando del modelo establecido por Dios para la familia, establece que los hijos están ahí para obedecer, no para mandar. Están inclusive ahí para honrar a su padre y a su madre. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2. Y concretamente dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Claro, están ahí para obedecer y para honrar a sus padres. Para obedecer mientras vivan en su casa y para honrarlos mientras ellos vivan.
Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Déjeme decirle que aquí en Efesios 6, 1 al 2, particularmente en el versículo 1, dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Bueno, la palabra obediencia, tanto en hebreo, en el Antiguo Testamento, como en griego, viene de los vocablos hebreos hupakou y shama, que básicamente lo que quieren expresar o decir estos vocablos es escuchar atentamente e inteligentemente, razonando y obedeciendo con prontitud y de manera subordinada. Lo lea usted en hebreo o lo lea en griego, lo lea en el Antiguo Testamento o lo lea en el Nuevo Testamento. La palabra obedecer quiere decir escuchar atenta, inteligentemente, razonar, obedecer con prontitud y de manera subordinada. En Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Es un imperativo, no una determinación opcional. Es un imperativo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 8, el sabio Salomón nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Está definiendo la palabra obediencia. Y en el capítulo 6 del libro de Proverbios, en el versículo 20, se nos dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Salomón está diciendo es así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre ya, y no dejes la enseñanza de tu madre. La palabra obediencia, siendo definida desde el punto y de la perspectiva de la palabra de Dios. Déjeme decirle que hay una palabra ahí flotando en el aire, que desde que empezamos estos estudios o esta serie de mensajes nos ha estado dando vuelta. Es la palabra adolescencia. La palabra adolescencia nos habla de una persona que está en formación. Adolescencia no es que duele, aunque la adolescencia nos duele a todos. La palabra adolescencia nos habla de uno que está en formación, porque adolece. O sea, carece de, entre otras cosas, de capacidad. Por eso está pasando por un proceso de formación. Carece de capacidad para enfrentar la vida. Hoy los adolescentes, y no me estoy desviando del tema, hoy los adolescentes piensan que porque tienen 12, 13, 14 años son los dueños del mundo, ya son hombres y mujeres. Pero por eso se les llama adolescentes, porque están pasando por un proceso de formación, porque adolecen de ciertas características o cualidades que deben adquirir para poder enfrentar la vida. Están en formación, no saben todas las cosas y deben aprenderlas. Desgraciadamente en la sociedad que vivimos, los adolescentes están aprendiendo por tanto golpe que se están llevando por no querer oír y escuchar el razonamiento de los demás. Estamos hablando del rol de los hijos. El rol de los hijos, entre otras cosas, es obedecer y honrar a su padre y a su madre. Y casualmente la palabra adolescente nos habla de uno que está en formación. La formación no termina con la adolescencia, que según muchos dicen, es ese periodo entre los 11 y 21 años. Si yo hubiera estado capacitado para enfrentar la vida a los 21 años, seguro que no estaría aquí. Es así. El gran problema que estamos enfrentando hoy en día está muy relacionado con los derechos que tienen los hijos y las personas. En los derechos humanos que nos han sido otorgados por los organismos internacionales, desde que estos fueron establecidos. ¿Por qué? Porque estos derechos han venido a convertir la sociedad en que vivimos en una sociedad más liberal. Perdón, pero es así.
una sociedad más liberal y demandante, donde todo el mundo, los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los ancianos, hasta el perro y el gato, están demandando sus derechos. Yo creo que esto ha convertido a la sociedad, en lo que nosotros estamos viviendo, en una sociedad más egoísta, porque estamos pensando en nosotros mismos y no en los demás. Estamos hablando de derechos, pero hemos dejado de lado las obligaciones. Desgraciadamente, los derechos humanos han sido puestos por encima de lo moral y de lo espiritual. Ahí, concretamente ahí, radica el problema. En que los derechos han sido puestos, o los derechos humanos han sido puestos por encima de lo moral y lo espiritual. Ese es el problema. Usamos estos derechos para hacer lo que nos venga en gana. Para eso estamos usando esos derechos. Todos quieren tener el control de sus vidas y hacer con sus vidas lo que mejor les parezca. ¿Y qué esgrimen? Los derechos humanos. En todas las áreas, en todos los ámbitos, en el matrimonio, en la familia, en el gobierno y también en la iglesia. Se esgrimen los derechos humanos, por encima de lo moral, por encima de lo espiritual, por encima de lo establecido por Dios. Recordemos que, entre otras cosas, nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a temer a Dios, a respetar a Dios, a tomar en consideración su palabra, a creer su palabra, a obedecer su palabra, por encima de todas las cosas. No a regirse por estos derechos o estos principios que tenemos que recalcarlos, son humanos. Nosotros nos regimos por los principios divinos que Dios nos ha entregado en su palabra. Ellos van a llegar a la escuela, van a llegar al colegio, van a llegar a la universidad y les van a saturar su mente y su cabeza de derechos humanos. Y no es que esté mal, no estoy diciendo que debemos dejarlos a un lado, solo que no podemos ponerlos por encima de lo moral, de lo espiritual y de lo establecido por Dios. Nuestra responsabilidad es enseñarles el temor a Dios y el temor a Dios y a su palabra. Ya lo habíamos dicho, para ello debemos adoptar un modo o un estilo de vida respetable, según nos dice Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El problema es que nosotros como padres y como creyentes seguimos aferrados a esa vida vieja. Es más, ni hemos caído en cuenta que tiene que haber un cambio y por lo tanto no hemos hecho efectivo el inicio de ese cambio. ¿Cuál es el problema? Los hijos crecen con el modelo que está establecido en su casa e imitan a sus padres, y lo que llegan a hacer o las decisiones que llegan a tomar les parecen normales. Nosotros debemos educar a nuestros hijos, y disculpe que siga hablando del tema, pero es que no puedo hacerlo de otra manera. No podemos hacerlo conforme a este mundo, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y allí sigue radicando también el problema. Yo he escuchado padres que me han dicho: ay, pastor, pero es que yo creo que yo no estoy educando mal a mis hijos, yo creo que yo estoy haciendo bien las cosas, yo no creo que yo esté haciendo mal. Sí, pero es que la palabra de Dios dice en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 4, en la disciplina y amonestación del Señor. No es conforme a mí se me ocurra, es conforme está establecido en su palabra. Y la única manera de saber cómo es que usted comience a leer y a estudiar su palabra. Debemos criar y educar a nuestros hijos, no conforme nos criaron necesariamente nuestros padres, no conforme a nosotros se nos ocurra, sino conforme a la palabra de Dios dice. Para ello debemos tener mucho cuidado también. Según Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, en el versículo 26, con los asistentes que llegan a nuestra casa, con los asistentes que llegan a nuestro hogar.
O sea, debemos tener cuidado con lo que dejamos entrar a nuestras casas y a nuestros hogares. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, de todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Antes se nos decía que debíamos tener mucho cuidado con el monstruo, con el cíclope de ojo verde, ¿verdad? Que tiene un ojo verde, el televisor. No sé si se recuerda, pero la pantalla era así como verde. Entonces, con el televisor, ahí sentábamos al niño a ver los programas de televisión y nosotros nos desentendíamos. Era como la nodriza para ellos. Y queríamos tener cuidado con eso. Después, con la computadora y el uso de la tecnología, la internet, hoy en día se ha dicho que con los juegos de video, qué sé yo, ahora es la tablet y el celular. Yo le hago una pregunta. ¿Qué hace un niño de 7 años con un celular? Bueno, yo conozco un niño de 6 años que se levanta con el celular, difícilmente se baña, pero se baña con el celular, almuerza con el celular, duerme con el celular. Le quitan el celular a este niño de 7 años, va a cumplir 7 años, tiene problemas ya en la vista y le quitan el celular. Es que usted tiene que estudiar y lo ponen en una repisa y él se queda parado en el marco de una puerta unos 2 minutos. Y de repente sale caminando. Ah, mira, aquí estaba el celular. Y agarra el celular y se va para el cuarto. Y está en esto todo el día. ¿Qué está haciendo? Bueno, ahora está jugando jueguitos infantiles. ¿Qué va a hacer cuando tenga 14, 17 y 20 años? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que dejamos entrar en nuestros hogares. La tecnología es buena, es necesaria, pero cuidado. Ellos están ahí para ser formados por nosotros, no por internet. Ellos están ahí para ser enseñados por nosotros, porque carecen, porque adolecen, porque necesitan. Esa es la función de ellos. Pero ellos tampoco están pudiendo cumplir con su función de ser enseñados y de ser formados. Hay otros que les están formando. Debemos tener cuidado con pretender encerrarlos también en nuestra casa y aislarlos del mundo, pues ahora ellos tienen acceso a la tecnología, casualmente. Usted no sale, tengo que protegerlo. Hay pecado, hay violencia, hay drogadicción, hay la pornografía, la sexualidad. No, yo te voy a encerrarlos en mi casa. ¿Y qué hace con encerrarlos en su casa? ¿Y el celular? Que usted mismo le compró. Él tiene acceso a eso. No podemos encerrarlos en nuestra casa pretendiendo cuidarlos o salvaguardarlos del mundo externo. ¿Por qué? Porque en la escuela o en el colegio van a ser influenciados por sus amistades, por sus compañeros, por otras personas. Y cuando cumplan 18 años, según ellos, o la ley o los derechos humanos, van a comenzar a decidir por sí mismos lo que quieren hacer, sea bueno o malo, le guste a usted o no. Entonces, ¿qué nos queda? Lo único que nos queda es enseñarlos, formarlos para enfrentar la vida tomados de la mano de Dios para que un día puedan decidir ellos mismos hacer lo correcto. Y ellos van a decir, mira, esto me dice el profesor, esto me dice la amistad mía, esto me dicen los derechos humanos, esto dice la ciencia, esto dice la medicina, pero a mí me enseñaron así. Y yo creo que es así, porque Dios no se equivoca, porque Dios es sabio. Y me pueden decir así, pero yo me quedo con esto. Y decidió por sí mismo, perdón. Y es lo que nosotros necesitamos que ellos hagan. Y tarde o temprano van a hacer. Van a comenzar a decidir, pero conforme a la información que se haya metido en su cabeza. Óigame, no es fácil. Para nadie, en este momento en que estamos viviendo, ni para los padres, ni para los hijos. Pero a los hijos se les dice.
que se aprenden a obedecer y a honrar a sus padres, les va a ir bien en la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 10. A los hijos se les dice que se aprenden a honrar y a obedecer a sus padres, eso es parte de su función. Les va a ir bien en la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Yo me imagino a Salomón así, pero entrelazando sus manos y diciendo, hijo, mira, por favor, yo te ruego, por favor, ¿verdad? Recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida, porque vas a vivir muchos años y vas a vivir bien. Yo a los niños, particularmente a los adolescentes, si están mirando este video, yo quisiera hacer una pregunta. Ustedes tienen sueños. ¿A qué es lo que aspiran? A tener un carro, un buen carro de marca del año, tener una buena casa, tal vez una propiedad en la playa, tal vez tener solvencia económica, tal vez usted dice, bueno, yo quiero ser totalmente independiente, tener mi propia empresa, salir a Cancún cuando yo así lo desee, comprarme las cosas que yo quiero. Esos pueden ser los sueños de un adolescente. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 20 al 24? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Dice la palabra de Dios que tú vas a alcanzar tus sueños si logras obedecer y honrar a tu padre y a tu madre. Todos tenemos sueños para nuestros hijos. Tal vez usted quiere que su hijo llegue a ser abogado, un profesionista, un médico reconocido, con su propia clínica, su propio hospital de gran prestigio en la vida. ¿Quiere que le diga una cosa? Él lo va a lograr si usted le enseña a obedecerle y a honrarlo. A los hijos les decimos, no es fácil, pero si tienen sueños, los van a alcanzar. Si aprenden a obedecer y a honrar a sus padres, les va a ir bien en la vida. Por lo contrario, les va a ir mal si no aprenden a obedecer o a honrar a sus padres. ¿Qué dice Proverbios capítulo 19, versículo 26? El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Capítulo 20, versículo 20 del libro de Proverbios. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Pero yo nunca he maldecido a mi madre. Pero yo nunca he maldecido a mi padre. ¿Estás seguro? Porque la palabra maldecir quiere decir mal. Te odio. Estúpido. Idiota. Y a veces no lo decimos en voz alta, sino en voz bajita. Loca. Cuidado. Porque aquí está diciendo que si tú haces eso, te va a ir mal en la vida. Usted tiene sueños, pero no los va a alcanzar. Porque su lámpara, la capacidad de razonar, de pensar y de determinar lo bueno de lo malo, se le va a apagar. En el versículo 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. La capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de decidir, se te va a nublar y si eso sucede no vas a alcanzar tus sueños. Capítulo 30 del libro de Proverbios, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del año.
Aquí en Costa Rica sería el ojo que enjacha a su madre o a su padre, que le frunce el ceño, que se enoja, que lo reta, que lo enjacha. Óigame, cuidado, porque a veces el tono de la voz que usamos con nuestra madre o con nuestro padre no es el correcto. Cuidado, porque aquí está diciendo que entonces los cuervos de la cañada lo saquen y lo devaren los hijos del águila. Así que vienen los cuervos, lo agarran, lo sacan, lo ponen afuera, llegan los águilas y lo devoran. Por supuesto que no es literal, es simbólico. Los cuervos, como las águilas en las Sagradas Escrituras, representan a personas, por lo general a los incrédulos, a sus amigos, que se lo van a llevar entre las patas, a su patrón, al prestamista, al banquero, al acreedor, a la mujer, al hombre que llegó a tu vida y te dejó con una mano adelante y con otra mano atrás. Cuidado. No es fácil, ni para los padres ni para los hijos, pero a los hijos se les dice que si aprenden a obedecer y a honrar a sus padres les va a ir bien, de lo contrario les va a ir mal. Y a los padres se les dice que si instruyen a sus hijos bien, no tienen por qué preocuparse. La palabra de Dios lo dice, lo hemos usado ya varias veces este texto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No importa cuántos tumbos dé, si fue formado, si fue enseñado, tarde o temprano regresará al buen camino. Pero si fue instruido, bien. Tiene que ser así. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. ¿Acaso no dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, Él siempre va a estar con nosotros. Así que si hacemos las cosas bien y Dios va a estar con nosotros, y si ellos comienzan a desviarse del camino, la promesa es que van a regresar a Él. Pero no podemos desesperarnos, sino actuar. Tenemos que actuar. Los padres debemos asumir el rol que nos corresponde. Los hijos, por su parte, no importan las circunstancias, deben asumir el rol que Dios les ha otorgado en la vida. Ustedes no lo saben todo, no tienen la capacidad de hacer todas las cosas. Necesitan todavía aprender. Necesitan ser enseñados y formados, necesitan adquirir capacidad. Debemos decidir. Debemos empezar, yo diría, por darle gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Cómo? Si haga un alto en su vida. Si usted es padre, hágalo. Y si usted es hijo, pues hágalo. Haga un alto en su vida. Y haga un acto de reflexión en su vida. Y por favor, comience a darle gracias a Dios por lo que tiene, por los viejillos que usted tiene, por los padres que usted tiene, por el papá, por la mamá. Todos pasamos por un periodo y yo porque tengo este papá, y yo porque tengo esta mamá, y por qué mi mamá no fue fulana de tal, y por qué mi papá no fue sutano, y por qué yo tengo que vivir aquí. Es que qué suplicio. Vea, primero haga un alto en su vida y dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Mi papá se llamó Carlos Alberto Corrales Acevedo. No fue perfecto, cometió muchos errores. Y mi mamá se llamó Zulema López Rodríguez. No era perfecta, para nada. Siempre chocamos muy bien. Quizás porque éramos parecidos o teníamos un temperamento parecido. Pero si no hubiesen sido ellos mis padres, quién sabe yo dónde hubiera estado. Dios sabe por qué permite los padres que nosotros tenemos y que hayamos vivido a su lado en las circunstancias que nos ha tocado vivir. Estos son los padres que tenemos. Y tenemos que comenzar a dar gracias a Dios por lo que tenemos o tuvimos. Debemos aprender a reconocer su esfuerzo, su dedicación y su sacrificio. Usted tal vez pueda creer que fue mínimo,
pero para ellos dieron todo lo que tenían. Su mayor esfuerzo, su mayor entrega, su mayor dedicación, eso fue lo que ellos hicieron. Un día usted va a ser padre y sus hijos lo van a valorar o sobrepesar de la misma manera. Papi no hizo su mayor esfuerzo, pero usted sabe dentro de su corazón que usted hizo lo mejor que estuvo a su alcance. Entonces hagamos un alto. ¿Por dónde empezar? Asumir nuestro rol como padres, como hijos. Pero debemos hacer un alto también y comenzar a dar gracias a Dios por lo que tuvimos o por lo que tenemos, por nuestros padres. Y los padres comiencen a dar gracias a Dios por sus hijos. De alguna manera u otra tenemos que hacerlo. Debemos aprender también a confiar en Dios, tanto los padres como los hijos. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Porque yo no sé si a usted le queda claro. No, este asunto es un asunto de fe, de creerle a Dios y de administrar nuestra vida, nuestra familia, conforme a nuestra voluntad y nuestros deseos. Y a veces no queremos que nadie se meta y que nadie interfiera. Óigame lo que le estoy diciendo. Esto es un asunto de fe. No de hacer las cosas como usted quiere, como usted piensa que deben hacerse. Es un asunto de comenzar a hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Y para eso hay que quemarse las pestañas leyendo la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para comenzar a administrar primero nuestras vidas, la vida de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, conforme a la palabra de Dios. Porque es un asunto de fe. Hoy una vez más quisiéramos invitarles a todos. Si usted es abuelo, abuela, padre, madre o hijo, quisiéramos invitarles a creer en Dios, a darle un voto de confianza a Dios, a poner su vida, la suya, a poner su vida, la de su cónyuge, la de su esposo, la de su esposa que tanta guerra le está dando, la de sus hijos, la de los esposos y las esposas de sus hijos, en el altar de Dios, renunciando a ellos, como lo hizo Abraham. Recuerda al padre Abraham en el libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 11, dice de él. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Tomó a su hijo, lo puso en el altar de Dios y renunció a él. Un acto de renunciación es un acto de fe. Y hoy nosotros nos aferramos muchas veces a determinadas situaciones que vienen a estresar y a complicar más nuestra vida y nuestra existencia. Tome a su esposa, tome a su esposa, a sus hijos, tome a su familia y póngalos en el altar de Dios, renuncie y espere. Así lo hizo Abraham. Y estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, a quitarle la vida, pensando en que Dios se lo iba a devolver. Y como en efecto sucedió. Óigame, pongamos a nuestros hijos en el altar de Dios y renunciemos a ello, esperando que Dios nos los va a devolver con un nuevo brío, con nueva vida. En dado caso, yo le voy a decir una cosa: si hacemos eso, quizás no sea mucho tiempo el que tengamos que esperar, porque el Señor ya viene pronto. Y sin importar cuánto hayamos sufrido, Él va a venir y va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, así lo dice. Enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo sé que hay madres y padres que están sufriendo por la situación que sus hijos están padeciendo y están viviendo. Le reitero una vez más, póngalo en el altar de Dios, renuncia a él y espere. En dado caso, el Señor viene pronto. Pero tenemos que empezar ya. Tenemos que empezar ya. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan, en el capítulo 13? En el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Al terminar este video, por favor hágalo. Si no tiene a su esposo cerca, llámelo. Si no tiene a su esposa cerca, llámela. Y dígale: hoy, pese a todas las situaciones y circunstancias, yo quiero decirte que yo he decidido seguir amándote. Y si tiene a sus hijos ahí en la casa, al terminar este video, vaya, acérquese a ellos. Y sin esperar absolutamente nada, abrácelos y dígales: no importa lo que ustedes crean y piensen de mí, yo los amo. Y no importa la situación que tú estés viviendo con tus padres, en este momento, al terminar este video, deberías acercarte a mamá y a papá y abrazarlos sin ningún motivo, razón o circunstancia. Decirle: papi, mami, yo quiero decirles que yo los amo. Estamos diciendo que hay que darle un voto de confianza a Dios. Y Dios está diciendo que debemos amarnos los unos a los otros. Debemos empezar ya. Démosle un voto de confianza a Dios. Pongamos nuestra familia en el altar de Dios. Renunciemos a ellos y esperemos. Pero entre tanto, debemos comenzar a obedecer la palabra de Dios, amándonos los unos a los otros y asumiendo el rol que Dios nos ha dado en la vida, como padres o como hijos. Que Dios los bendiga.